Muy bien, vamos a empezar y vamos a proyectar el momento en el que nos quedamos la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, voy a compartir la pantalla completa. Ok, bueno, bienvenidos de nuevo todos. Vamos entonces a empezar esta tercera clase. Y bueno, como un preámbulo, hace rato alguno de sus compañeros me escribió para preguntarme si existe la posibilidad de que yo dé una consulta en línea, ajá, y que posteriormente a la consulta en línea yo pueda enviar mi receta a Estados Unidos y que una persona en Estados Unidos pueda surtir su medicamento en Estados Unidos con mi receta mexicana. La respuesta es no. No se puede hacer eso. Ajá. Desafortunadamente, pues las leyes en Estados Unidos son muy rígidas y no pueden ustedes tener pues la posibilidad de que recetando aquí en Estados Unidos les puedan, o sus pacientes puedan surtir sus medicamentos. Entonces, cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, ayer nos quedamos en esta parte, ajá, en que si yo tengo un medicamento, el que quiero en determinado momento recetar, la dosis adecuada, ajá, va a requerir un ajuste de acuerdo a la eliminación. Si de repente mi eliminación es muy alta, bueno, pues entonces vamos a tener que tener una dosis muy alta. Y si la eliminación no solamente es por vía renal, sino hepática a través de la piel, además, las dosis van a requerir ser más altas para tener una dosis adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, esta eliminación del fármaco o este metabolismo y eliminación nos da un concepto adicional que es la semivida o vida media de un medicamento. ¿Qué quiere decir la vida media de un medicamento? Bueno, la vida media de un medicamento es el tiempo en el cual se requiere o el tiempo que se requiere para reducir a la mitad, ajá, la cantidad de un fármaco. Obviamente, de que va a depender de la eliminación, ajá, y también va a depender de si nosotros lo estamos administrando de forma constante. Bueno, ¿qué es esto? Simple y sencillamente es cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas de tener plasmáticamente 100 microgramos, ahora voy a tener 50 microgramos. Uh-huh. Y entonces, perdón, este concepto viene de lo siguiente. Si yo tuviera un frasco, vamos a poner que este es el cuerpo humano, este es mi cuerpo, yo le voy a poner un medicamento. Este medicamento se va a distribuir en un líquido. Este líquido, como dijimos que se llamaba, volumen de distribución. Ese líquido o el volumen aparente en el cual un fármaco se diluye en el cuerpo, ajá, y entonces si no tuviera ninguna forma de salir ya este líquido de ese contenedor de mi cuerpo, entonces la cantidad del fármaco en la sangre sería constante, ajá, pero resulta que nosotros vamos a tener un riñoncito que nos va a estar eliminando parte del fármaco, así que mi concentración va a empezar a disminuir con el paso del tiempo. Pero si en determinado momento yo no solamente tengo un espacio central, o sea, si yo me pongo mi medicamento intravenoso, no solamente se va a distribuir en mi volumen de distribución central, es decir, en la sangre, sino que como vimos, existen tejidos de depósito, como vimos, la grasa. Entonces, o el músculo. Entonces, parte del medicamento no solamente se centra en la parte sanguínea, sino que se va a los depósitos. Así que si graficáramos la concentración en el tiempo, el medicamento, cuando lo administramos, sube, pero inmediatamente sin ser eliminado, baja. ¿Por qué? ¿Por qué baja? Porque se distribuye hacia tejidos de depósito. Y posteriormente, si una vez que tenemos el estado de equilibrio, que dijimos que se llamaba biofase, ajá, o que se llamaba también histéresis, bueno, eso creo que no se los dije, bueno, biofase, quédense con ese concepto ahorita, biofase nada más, y posteriormente el medicamento se empieza a eliminar, entonces vamos a tener un comportamiento de todos los fármacos similar a este. Primero el fármaco sube su concentración, baja un poco rápidamente sin ser eliminado, porque se distribuye a tejidos de depósito y posteriormente se va eliminando con el paso del tiempo. Entonces, el tiempo que tarda un medicamento en
eliminarse a la mitad o el 50% del medicamento, se le va a llamar vida media. ¿Y para qué nos sirve la vida media? Bueno, la vida media nos va a servir para nosotros saber en qué momento le vamos a administrar una segunda dosis a nuestro paciente. O bien, cuánto tiempo, cuántas horas vamos a necesitar dejar pasar para que un fármaco se elimine por completo. En términos generales, se dice que, bueno, la vida media de un medicamento elimina la concentración del medicamento a la mitad. Sin embargo, el efecto farmacológico puede persistir durante horas, días, semanas. Por ejemplo, la quimioterapia. Ustedes pueden llegar a tener un ciclo de quimioterapia. La quimioterapia, a lo mejor la vida media, vamos a decir, pues son 30 horas. Es decir, en 30 horas ya existe, vamos a poner un absurdo, de 1 gramo de un quimioterapéutico. En 30 horas ahora existen 500 miligramos. En otras 30 horas van a existir 250, en otras 30 horas 125. Nosotros podemos decir, bueno, pues probablemente en 1, 2, 3, vamos a poner otra, que serían que 62.5 miligramos, en promedio, después de 4 vidas medias, nosotros podemos decir que el fármaco se eliminó. Sin embargo, nosotros vemos que los efectos de la quimioterapia duran semanas. Así que una cosa es que la concentración del fármaco disminuye a la mitad y otra es que el efecto farmacológico desaparezca. Va a haber muchos medicamentos que, aunque la vida media se haya rebasado 2, 3, 10 veces, el efecto farmacológico continúa en el organismo. ¿De acuerdo? Esto de que va a depender, pues, del tipo de medicamento. Entonces, la vida media nos va a servir para el ajuste de dosis de los medicamentos de acuerdo a su velocidad de eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros completamos todo lo que hemos visto en estas 2 clases y media, vamos a poder más o menos interpretar los cuadritos que vienen en el libro de farmacología, no solo en el CAT, sino en muchos otros, o bien los valores que nos van a dar las fichas técnicas de los medicamentos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor es muy socorrido la medicina general, o era, porque ahora ya todos los médicos generales recetan Ceftriadexa, lo cual está muy mal, pero bueno, vamos a poner el ejemplo de estos 2 medicamentos, ¿no? Bueno, primero la amoxicilina. Dice, disponibilidad oral. ¿Qué significa disponibilidad? Dijimos que era la proporción del fármaco que llega a la sangre sin cambios. Y vean, 93%. Versus la ampicilina. Quiere decir que la ampicilina no llega al 100%, llega solo el 62% del medicamento después de una toma oral. Se excreta un promedio de 86% por vía urinaria, 82% de la ampicilina. Fíjense bien, el 18% del medicamento se une al plasma, el 18%. Es decir, si ustedes tuvieran 100 moléculas de ampicilina, de amoxicilina, solo 18 de ellas va a estar unido en las proteínas plasmáticas, y el otro 82% va a estar de forma libre, es decir, tiene su forma activa. Por lo tanto, yo no me tengo que preocupar mucho si mi paciente en este momento está desnutrido, porque la mayor parte del medicamento siempre está en forma libre. Así que probablemente ante una hipoproteinemia, una desnutrición, no tengamos que hacer ningún tipo de ajuste de la dosis. No así, por ejemplo, vamos a poner aquí el ácido acetilsalicílico, que no es otra cosa que la aspirina. Vean, la unión del plasma es del 85%. Quiere decir que si en determinado momento yo tengo menos proteínas, la fracción libre del fármaco va a ser mucho mayor y por lo tanto vamos a tener toxicidad. Entonces, ¿cuándo saber si tenemos que disminuirle la cantidad de fármaco? Bueno, tendríamos que checar su porcentaje de unión al plasma, o bien checarlo también en las fichas técnicas de los medicamentos. Los medicamentos siempre nos dicen, oye, cuando tienes falla renal, cuando tienes hipoalbuminemia, cuando tienes mal, hay que reducir la dosis tanto por ciento. Entonces, este es un punto de importancia. La unión al plasma. Luego la eliminación dice que, bueno, ¿cuántos litros por hora
por 70 kilogramos al cuadrado se elimina el fármaco. Bueno, esta es una forma de medir su eliminación. Vamos a ponerla ahorita, sale fuera de los objetivos de este curso, pero vamos a decir que es la velocidad con la cual se elimina. Velocidades mayores, por ejemplo, captopril, y velocidades menores, por ejemplo, ácido acetilsalicílico. No se elimina tanto. Vamos a dejarlo ahorita aquí como un concepto que tendríamos que meternos en muchos embrollos. Así que vamos a continuar con el volumen de distribución. Dijimos que un volumen de distribución alto va a garantizar que el fármaco que sucede aquí, tiene una buena llegada a los tejidos. Y poca o baja distribución, el fármaco no llega tanto a los tejidos. Entonces, volumen de distribución alto. Vean, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico tiene un aceptable volumen de distribución, 12 a 91 litros por cada 70 kilogramos de peso corporal. Entonces el acetilsalicílico va a llegar muy bien a los tejidos, la amoxicilina va a llegar muy bien a los tejidos, la ampicilina va a llegar muy bien a los tejidos. ¿Cuál pudiera ser que no llegara bien a los tejidos? Bueno, pues aquí la verdad es que prácticamente todos llegan muy bien, ¿de acuerdo? Todos llegan perfectamente a los tejidos sin mayor problema. Y la vida media o semivida, vean, amoxicilina 1.7 horas y ampicilina 1.3. Así que la vida media, o es decir, el tiempo necesario para que yo tenga la mitad del fármaco en el plasma después de una dosis inicial, va alrededor de 1.7 horas y 1.3 horas. Esto no quiere decir que yo necesite darle otra dosis a la 1.7 horas o a la 1.3 horas, sino que con toda confianza puedo decir, bueno, pues después de casi 2 horas, la cantidad de amoxicilina que tengo en el plasma está a la mitad. Aunque el efecto farmacológico dura mucho más horas. El ejemplo de la ampicilina en dosis estándar dura promedio 6 horas, por eso hay que darlo cuando menos cada 6 horas, y la amoxicilina también está alrededor de 6 u 8 horas, dependiendo de la dosis. Hay dosis muy altas que podemos dar, hasta dosis únicas de 24, que duran más de 24 horas. Bueno, esto lo iremos viendo con el punto de los medicamentos, pero lo importante es que vean cómo se puede interpretar este tipo de tabletas, ¿de acuerdo? Hay fármacos muy específicos que van a requerir tener concentraciones plasmáticas deseadas, y que se determinan solo mediante exámenes de laboratorio, ¿de acuerdo? El caso específico, sobre todo de los anticonvulsivos, vean, ácido valproico, carbamazepina, y algunos otros medicamentos que van a ser quimioterapéuticos como la ciclosporina. Obviamente, esas concentraciones nos van a decir en qué momento pueden ser ya concentraciones tóxicas y dónde estamos en la ventana terapéutica. Lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿No? 3, 2, 1, muy bien, continuamos. Entonces, si nosotros vamos a tener comportamientos de un medicamento, farmacocinéticos y farmacodinámicos, son comportamientos que no podemos nosotros considerarlos como procesos aislados. Todo está ligado. Después de que nosotros administramos un fármaco por distintas vías, esto se va a absorber. ¿Excepto cuál? Excepto la intravenosa. Este no se absorbe, llega directamente a la circulación sistémica. De la circulación sistémica, ¿qué le va a pasar? Una parte se va a distribuir hacia los tejidos, ¿a través de qué? A través del plasma, a través de las proteínas unidas, o el fármaco unido a dichas proteínas, o libre en el plasma. Otra parte se va a eliminar, o previo metabolismo después va a ser eliminado, y otra parte va a concentrarse en el sitio de acción, es decir, hablábamos la primera clase, ¿no? En el dedo gordo del pie derecho, ahí es donde se va a ir, para ejercer ¿qué? Un efecto farmacológico. Así que de acuerdo a la concentración que aquí llegue, vamos nosotros a tener una efectividad positiva y una toxicidad negativa. Aunque también si la cantidad del fármaco es muy baja, pues vamos a tener que inefectividad. Pero todo esto es un proceso dinámico siempre. ¿Por qué? Porque el efecto farmacológico, vamos a estar hablando de que aquí se va a estar fijando a un receptor, mi medicamento, pero en cuanto nosotros vayamos a tener la vida media del fármaco, de aquí se va a volver a regresar para acá y se va a volver a eliminar. Entonces, si hacemos un diagramita un poquito más apegado a la realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno,
nosotros vamos a dar una dosis inicial del fármaco, el fármaco se va a liberar, se va a absorber y una vez que se absorbe llega el fármaco libre a la circulación. Parte de él se va a ir unido a proteínas, ajá. ¿Y de aquí qué es lo que va a suceder? Bueno, primero se va a ir a los tejidos de rápido flujo sanguíneo, ajá, y entonces vamos a tener aquí la respuesta terapéutica, ¿de acuerdo? Después a los tejidos de menos flujo sanguíneo, es decir, a los herboriocísticos, ajá, y de aquí se irá también a sitios de acción no deseados, y aquí vamos a llamarle efectos secundarios, ajá, o deleterios. Entonces, un ejemplo, yo puedo tener un antiinflamatorio que el efecto deseado o el sitio de acción terapéutica puede ser el dedo gordo del pie que está inflamado, pero también ese mismo antiinflamatorio se va a ir al estómago y me va a provocar gastritis como un efecto no deseado. Una vez que tenemos esto, bueno, parte del fármaco se va a empezar a eliminar y cuando baje esa concentración, el fármaco de los reservorios hísticos va a volver a regresar a este como fármaco libre, de fármaco libre a la acción terapéutica, pero de la acción terapéutica en cuanto el fármaco se zafe de su receptor, si es una unión reversible, obviamente, vamos a regresar al fármaco libre, de aquí de nuevo a su eliminación-excreción, o bien va a requerir primero un proceso de biotransformación y de biotransformación va a excretarse sus metabolitos. O bien hay fármacos que dijimos que eran, ¿qué? Profármacos. Los profármacos primero necesitan su biotransformación a metabolitos activos y de aquí irá a fármaco libre al plasma y de fármaco libre al plasma otra vez al sitio de acción terapéutica. Eso es lo que sucede normalmente con un fármaco o con muchos de los fármacos. Hay fármacos que no, hay fármacos que, como vimos, se unen de forma irreversible a los sitios de acción terapéutica y entonces vamos a tener aquí un fármaco que va a tener una concentración baja, no porque se elimine, sino porque se pega al receptor y no se, no se despega de ahí hasta que la célula o el receptor muere y entonces sí el fármaco es eliminado. ¿De acuerdo? ¿Sí queda esto? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, uno de los puntos más importantes o donde se puede resumir todo lo que hemos aprendido, ahora hablando de dosis que nosotros vayamos a utilizar y efecto, ajá, es la gráfica que nos va a combinar estos dos parámetros llamado curva dosis-efecto. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí en el eje de las Y's? Ajá, vamos a poner el efecto biológico. El efecto biológico va a estar medido de 0 a 100. Podemos seguir tomando el efecto de la frecuencia cardíaca, la mayor, vaya, el 100% de lo que pueda latir el corazón, frecuencia cardíaca, vamos a decir aquí 260 latidos por minuto, ajá, y a lo mejor aquí vamos a tomar la frecuencia cardíaca basal, que sean 60 latidos por minuto. Entonces, esta curva dosis-efecto, ¿qué es lo que nos va a decir? Ok, la mayor parte de los medicamentos, si yo empiezo a administrar una dosis creciente hacia la derecha, vamos a encontrar una concentración plasmática. Las concentraciones plasmáticas, ajá, se van a medir, o hay varias formas, pero aquí lo está haciendo a través de logaritmos. Entonces, conforme yo aumento mi concentración, para acá, del fármaco o mi dosis, el efecto que voy a tener va a ser cada vez mayor, hasta que los receptores se saturan por completo y llegamos al punto máximo del efecto biológico, a los 260 latidos por minuto. Después de este punto, ajá, así yo le siga aumentando la dosis, ya no voy a tener respuesta. Voy a poner un absurdo. La dosis máxima de adrenalina que sean 10 miligramos. Después de 10 miligramos, yo si así le ponga 10, 20, 30, 100, 1000, ya no voy a tener más respuesta terapéutica. Sin embargo, sí puedo tener efectos secundarios. Ajá. Ahora, esto nos va a dar una pauta. Y nos va a dar una pauta para nosotros decir que la mayor parte de los fármacos, el inicio del efecto es cuando nosotros vamos a tener el 50% del efecto biológico máximo. ¿Qué quiere decir? Para que un fármaco se pueda considerar útil, nos tiene que
provocar un efecto biológico a la alta alrededor del 50% y a partir de aquí llevarlo hasta el 100%. Entonces, esta ventanita, esta área de aquí, es la que nosotros vamos a tener como objetivo. Ajá. Ahora bien, otro punto importante es que el aumento de la dosis, probablemente va a aumentar un incremento, bueno, el aumento de la dosis aumenta la respuesta de nuestros, nuestro efecto biológico, aunque no siempre este efecto es lineal. Es decir, si yo le voy a poner 2 miligramos de un medicamento y me va a llevar la frecuencia cardíaca al 50% de la máxima, no quiere decir que si le pongo 4 miligramos me vaya a llevar al 100%. Este incremento lineal normalmente solo se puede considerar cuando hacemos una función logarítmica. Normalmente el efecto va a ir más o menos así. Es decir, un punto de una rápida subida, una ascensión rápida, después una desaceleración hasta que llega a una meseta. Y a veces aquí son 2 miligramos, a veces aquí son 10 miligramos y a veces aquí son 50 miligramos. Ajá. Entonces, para tener una respuesta lineal como de esta gráfica, necesitamos graficarlo como logaritmos. ¿De acuerdo? Y bien, por último, dice que es necesario que se estimule el número de receptores mínimos para que comience la respuesta. Aquí vamos a hablar de una respuesta de un 20%. La mayor parte de los medicamentos van a comercializarse o las dosis recomendadas van a estar de entre la dosis que alcanza el 50% del efecto biológico al 100% del efecto biológico. Por eso es que ustedes de repente ven que dicen medicamento, dosis va de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, o dosis de 1 a 20 miligramos por kilogramo de peso, o dosis de 0.08 a 0.25 miligramos por kilo de peso. ¿Qué significa 0.8, 10 o 1? La dosis efectiva 50, que se simboliza como S50. Ajá. Y normalmente va a haber otra dosis que va a ser la máxima, el 25, el 15, el 20, y que nuestra lógica nos diría S100, ¿no? Ah, bueno. Jóvenes, una enseñanza de oro, jóvenes. La medicina no es lógica. Siempre piensen eso, porque la lógica en medicina les va a llevar a muchos fracasos. No existe dosis efectiva 100, existe dosis efectiva 95, porque la variabilidad biológica hace que muchos pacientes nunca alcancen el 100 o que con menor dosis alcancen el 100%. Así que la dosis recomendada por los laboratorios o la industria es la 95. Así que si hay una 50, decimos, pues debe de haber una 100. No, hay solo dosis efectiva 95. ¿De acuerdo? Entonces, esta dosis curva respuesta nos va a dar 4 conceptos básicos para que nosotros lo podamos aprender siempre. Primero, la representación de la gráfica representa siempre, obviamente, la dosis del medicamento versus una respuesta biológica. Cuando tenemos la dosis máxima del medicamento, es cuando la cantidad de fármaco, puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. O sea, vendría siendo esta de aquí. Esta es la dosis máxima. Sin efectos adversos, pero intentando alcanzar el 100% del efecto biológico. Esa es una dosis máxima. Dosis mínima. ¿Cuál es la dosis mínima? La dosis en la que empieza a aparecer el efecto farmacológico. A lo mejor vamos a hablar de un 20%, aquí empezamos a tener taquicardia. Esa es la dosis mínima. Y la dosis de la dosis terapéutica es la que está comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima. Es decir, vamos a decir que muchos fármacos van a estar aquí, aunque la mayor parte de ellos, insistimos, va a partir de la 50. La dosis efectiva 50 a la 95 es considerado ventana terapéutica. Entonces, la ventana terapéutica no es otra cosa más que aquella dosis
comprendida entre la mínima y la máxima. Y normalmente, o muchas ventanas terapéuticas van a estar dadas como la parte o el límite mínimo coincidente o que coincide con la dosis efectiva 50. Es la dosis en la que se produce un efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el fármaco. ¿Y por qué 50, jóvenes? Bueno, porque se ha visto que el placebo, ¿cuál es el efecto placebo? Aquello que nos puede pasar, podemos administrar, podemos dar, sin que sea terapéutico, pero que tiene un efecto. ¿A qué me refiero? A ver, chicas, ustedes tienen ahorita un dolor de cabeza. Ajá, dolor de cabeza, tienen cefalea. Pregunta, ¿qué les servirá más para el dolor de cabeza? ¿2 tabletas de aspirina? Ajá. ¿O les servirá más que ahorita yo les regale 20,000 pesos para que se vayan de compras? ¿Cuál creen que sea más terapéutico para su dolor de cabeza? ¿Las 2 tabletas de aspirina o 20,000 pesos para que se vayan de shopping? Espero respuestas. Los 20,000. Los 20,000, esto es un placebo. Esto no es un medicamento, pero funciona. Bueno, para que esto sea clínicamente significativo, es decir, para que no nos confunda el efecto placebo, mínimo tenemos que quitar el 50% o alcanzar el 50% de una respuesta terapéutica. Por eso es que actualmente muchos fármacos, sobre todo los analgésicos, actualmente se calcula una dosis efectiva cuando nos disminuye la mitad del dolor. Ajá. Entonces, este es el fundamento teórico y basado en evidencia por el cual muchos fármacos, la dosis terapéutica va a partir de la dosis efectiva 50. ¿Dudas de esto? No, perfecto. De hecho, varios de los fármacos que pueden tener efectos agonistas, agonistas parciales o antagonistas, van a estar calculados o sus dosis van a estar calculadas a partir de respuestas 50. Entonces, el agonista puro, ¿qué es lo que vamos a decir? Dijimos nosotros que el agonista puro, o también llamado agonista total, es aquel que es capaz de generar una respuesta biológica máxima. Vamos a hablar de una respuesta biológica del 95% de la posible frecuencia cardíaca, tensión arterial, lo que sea. 2. Los agonistas parciales van a tener solo una parte de la respuesta biológica máxima. Y los antagonistas, ¿qué van a hacer? Van a estabilizar al receptor, es decir, van a impedir que se genere una respuesta biológica arriba de lo estándar, arriba de lo basal. Ajá, entonces, si hablamos de una frecuencia cardíaca de 60, yo le pongo un antagonista y el paciente a lo mejor se mantiene en 60, aunque ahorita lo pongamos a hacer ejercicio. Así se van calculando las dosis efectivas de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, esto también ha llevado a poder hacer comparaciones entre distintas potencias y efectividades de los medicamentos. Y entonces vamos a tener aquí 2 conceptos importantes. Uno que va a ser potencia, ¿ajá? Y otro que va a ser eficacia. ¿Ok? Me voy a adelantar una diapositiva. La potencia, ¿qué es la potencia de un fármaco? Ajá. O, olvídense ahorita de esto, ¿no? Nada más. ¿Qué es la potencia de un fármaco? Es la cantidad de un fármaco que se requiere para inducir una reacción determinada. Ajá. Mientras menor sea la dosis, el fármaco es más potente. Es decir, la potencia la va a dar la dosis del medicamento con la cual vamos a tener una respuesta máxima. Entre menor dosis, el fármaco es más potente. Vamos a ver estas dos. Aquí tenemos medicamentos para el dolor. Esta es morfina y esta es meperidina. Ok, la morfina. La morfina con dosis equivalentes, ¿cuándo alcanzamos la respuesta máxima? Sigan esta parte o la línea azul. La respuesta máxima la alcanzamos aquí. Si nosotros trazamos una línea hacia acá, vamos a decir que más o menos la dosis de 9, vamos a poner un absurdo, 9 miligramos nos puede aliviar el 100% del dolor. 9 miligramos. Vamos a decir que su potencia, ¿cuál es? Bueno, la potencia de la morfina es que con 9 miligramos cierto tipo de dolor se te va a quitar por completo. Ok, la meperidina, el rojo.
¿Dónde alcanza su punto máximo? Aquí, en la curva roja. Si hacemos una punta hacia acá, fíjense, ahí me quedó un poco chueco, bueno, fíjense, aquí son 10 y acá son 100. Aquí vamos a tenerlo como en unos 40. ¿Qué quiere decir? Que una dosis de 40 miligramos de meperidina va a ser igual de efectiva que de morfina, pero la morfina es más potente. ¿Por qué? Porque con menor dosis voy a tener el mismo efecto. Entonces, la potencia es la cantidad del fármaco que se requiere para inducir una reacción determinada. Así que si yo quisiera que la reacción determinada fuera que me quitara por completo cierto tipo de dolor, pues la cantidad de fármaco que yo necesito de morfina son 9 miligramos. Mientras menor sea la dosis, mayor será la potencia. Entonces concluyo que la morfina es más potente que la meperidina. ¿De acuerdo? Ahora, la otra, la eficacia. ¿Qué es la eficacia, jóvenes? La eficacia es la reacción máxima que produce un agente. Ajá, y depende del número de complejos fármacos formados y de la eficacia intrínseca del agente. Entonces, una eficacia se puede definir como la reacción máxima que puede llegar a producir un agente. A ver, pregunta, aquí la meperidina tiene o alcanza una eficacia máxima. Sí, aquí está. ¿La morfina alcanza una eficacia máxima? Sí, aquí está. Entonces, ¿los dos fármacos son eficaces? Así es, igual de eficaces. Aquí no hay ningún problema, son igual de eficaces. Pero morfina es más potente. Ajá, entonces la eficacia, otra vez, eficacia, la capacidad que tiene un fármaco para alcanzar una respuesta máxima. Potencia, la cantidad de un fármaco que se requiere para alcanzar una determinada situación, efecto o desenlace clínico. Menor dosis, más potencia. ¿De acuerdo? Entonces, el libro tiene este esquema muy bonito donde nos dice, de estos fármacos, ¿ok? Aquí también está la dosis. Aquí es la dosis, vamos a ponerle 0, vamos a poner un absurdo, la dosis 100. Y la respuesta máxima 0 y la respuesta máxima 100. Ok. ¿Cuál de estos medicamentos es más eficaz? Bueno, acuérdense, eficacia, capaz de producir una respuesta máxima. ¿El fármaco A es eficaz? Claro, esta está acá su respuesta. ¿El B es eficaz? No tanto. El B solamente nos va a alcanzar cuando mucho el 50% de la respuesta. Entonces, ¿el fármaco B es eficaz? No, no es tan eficaz. Solo la mitad. ¿El fármaco es eficaz? Claro, este sí nos alcanza el 100%. El C, claro, 100%. Y el D, claro, 100%. Ahora, ¿cuál es más potente? ¿Cuál requirió menos dosis para alcanzar un 50% del efecto? El B. Y luego el A, y luego el C, y luego el D. Porque la dosis del B, vamos a poner, si de aquí es 0 y aquí es 10, aquí serían 5, aquí serían 4, 3, 2, 1, 5. Entonces va el fármaco B con aproximadamente 3.5 miligramos, alcanzamos el 50% de la dosis. El fármaco A con 3.6, más o menos. El C con 6. El D, pues aquí como con 7, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fármaco más potente que nosotros tenemos? El B, pero no es el más eficaz. ¿Cuál es el fármaco más eficaz que tenemos? Estos tres, el A, el C y el D. Pero ¿cuál es el más potente? De estos tres, el A. ¿Por qué? Porque el A con menos dosis vamos a alcanzar el mismo efecto. Luego seguiría el C y luego seguiría el D. Pero viene otro punto importante en este tipo de fármacos. Vean esto. Aquí el fármaco B va subiendo progresivamente y vamos a tener una dosis acá. Pero vean el D. El D le pongo de 8, entre 7 y 8 miligramos tenemos el efecto completo. Lo que quiere decir que si yo a un paciente le pongo 7 miligramos, puede ser que no le haga nada. Pero si le pongo 8, ya estoy en 70%. Y si le pongo 9, ya estoy a la dosis máxima. En cambio, vean el fármaco A. Le puedo poner 2, a lo mejor no le hace nada. Le pongo 3, 10%. Le pongo 4, un 30%. Le pongo 5, un 50%. Le pongo 6, un 70%. Y le pongo 7, un 100%. ¿Cuál es la diferencia? Que yo
puedo decir que el fármaco A es más seguro, porque le puedo ir subiendo la dosis poquito a poquito e ir viendo el efecto. En cambio, el fármaco D, este fármaco es muy poco seguro, porque con poquito que le subas, ya caíste en la toxicidad. Ajá, toxicidad como la de su ex. Entonces, ¿dónde podemos ver qué tan seguros son los fármacos? Digo, vean aquí, o cómo lo podemos ejemplificar. Vean aquí, rangos de concentración. Fíjense bien, concentración deseada de ácido salicílico, 200 miligramos por mililitro. Esa es la concentración máxima. Concentración tóxica más de 200. O sea que si tienes 190, el fármaco es medio eficaz. 200 estás en la eficacia máxima, pero 210 ya estás en tu toxicidad. Ajá. Ácido valproico, vean, eficaz a los 75. Ah, perfecto. Tóxica a los 150. Quiere decir que tienes de 75 a 150 otros 75 miligramos para estar jugando. Entonces, el ácido valproico es mucho más seguro. Ajá. Otro ejemplo, la carbamazepina, 6 miligramos por mililitro, la dosis deseada. Pero todavía le puedo subir hasta los 9 y de los 9 para arriba ya es tóxico. Ajá. Entonces, ¿cuál es el fármaco menos seguro? Es el ácido salicílico. Ajá, ¿y cuál pudiera ser el más seguro? A lo mejor el ácido valproico. Lo puedes ir subiendo poquito a poquito sin tanto problema. Sí queda, porque la importancia entonces de ver cuáles son los fármacos más potentes y cuáles son los fármacos más eficaces. ¿Sí queda? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. listo. Entonces, la conclusión es que los fármacos A y B son más potentes que C y D. Y A, C y D son más eficaces que B, porque B solo alcanza la respuesta máxima. ¿Ok? Listo, entonces, hasta aquí todo está como más o menos bonito, pero ¿qué sucede cuando yo puedo subir una dosis más allá de lo que se pueda eliminar? Si ustedes se acuerdan, en este concepto nosotros dijimos, bueno, la dosis adecuada va a ir de acuerdo a la cantidad del fármaco eliminado. Pero ¿qué pasa si el fármaco, en lugar de eliminarse, se empieza a acumular en el cuerpo? Bueno, si el fármaco se empieza a acumular en el cuerpo, entonces vamos a tener que esa acumulación en el cuerpo, ajá, puede tener efectos sobre todo tóxicos. Ajá. ¿Y por qué se puede acumular una dosis en el cuerpo? Bueno, porque los sistemas de metabolismo, ajá, o de eliminación fallan. Ejemplo, metabolismo, insuficiencia hepática, cáncer hepático, cirrosis, hepatitis C, puede hacer que el laboratorio de desintoxicación falle, entonces el fármaco se acumula. Defectos en la eliminación, insuficiencia renal crónica o aguda. Y entonces puede ser que como el riñoncito no funciona, el medicamento no se puede eliminar por vía renal. Y si es la única vía de eliminación, pues ya bailaste las calmadas porque vas a empezar a acumular el fármaco y vas a empezar a tener efectos tóxicos. En cualquiera de los dos casos, a veces la única forma de poder hacerlo es la hemodiálisis, es decir, hacer la función del riñón o hacer la función del hígado a través de medios artificiales. Entonces, el fármaco se puede acumular, sí, eso es lo patológico, pero, bueno, no tan fisiológico, pero ¿en qué otras condiciones menos agresivas pudiéramos acumular fármacos? Bueno, muy sencillo, en pacientes que tienen alta cantidad de grasa, es decir, de tejido adiposo, que es uno de los principales depósitos de fármacos liposolubles. Entonces, la obesidad va a hacer que los fármacos se nos acumulen muchísimo. Y si ustedes van dando muchas dosis de fármacos con alta liposolubilidad, resulta que el paciente empieza a acumularlos y después, aunque tú suspendas la dosis, el paciente sigue y sigue y sigue y sigue teniendo efecto porque se ha acumulado en las grasas. ¿De acuerdo? Son ejemplos de cómo el fármaco se puede acumular. Pero viene la parte contraria, no se acumula. ¿Qué crees? Ahora ya me hizo tolerancia. ¿Qué rayos es la tolerancia? ¿No? Les puse este ejemplo, lo más común, la tolerancia a las drogas, es aquella disminución en la respuesta de un fármaco cuando éste se está utilizando repetidamente. Es decir, yo voy a tener que utilizar en lugar de una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, para tener el mismo efecto. ¿De acuerdo? Entonces, la tolerancia en los fármacos es común, relativamente común. Va a depender del fármaco y de la forma en la que se administre. Ajá. Entonces,
¿Cuáles van a ser los mecanismos de que o por los que se presente la tolerancia? Bueno, el organismo es sabio y dice, esta cosa me está haciendo mal, lo que voy a hacer es empezar a hacer deficiente la absorción de la droga en el tracto digestivo. Es decir, voy a empezar a internalizar mis receptores, a cerrar mis compuertas y el fármaco no se va a absorber más por aquí. Dos, el que ya se absorbió, el fármaco, el cuerpo dice, ahora lo voy a eliminar más rápido porque quiero deshacerme rápido de él. Tres, resulta que si yo tengo tres tipos de enzimas y normalmente este fármaco o esta droga se elimina por una de ellas, bueno, pues ahora yo voy a echar a andar otro tipo de enzimas que me puedan ayudar a la primera a eliminar el fármaco, aunque las enzimas no estén inicialmente destinadas a la eliminación del fármaco A lo mejor estas pueden eliminar el fármaco B y el fármaco C, pero en condiciones excepcionales también pueden eliminar el fármaco A. Así que vamos a hacer una rápida inactivación metabólica del organismo. Ajá, y la tolerancia celular, la cual consiste en la adaptación de las células a la droga. Normalmente las células dicen, ok, pues aquí tengo mi celulita y aquí está mi receptor. Normalmente tengo estos receptores, pero resulta que aquí se pega mi fármaco. Pues como ya me está haciendo mucho daño, lo que voy a hacer va a ser internalizar mis receptores. No voy a sintetizar más de estos receptores. Ajá. Y entonces, ahora, para que se pegue a uno de mis receptores, ahora voy a necesitar muchísima droga para que entonces se lleguen a la droga a internalizarse y volver a tener el efecto. Todos estos mecanismos de acción pueden estar juntos en un mismo paciente y nos explica el fenómeno de tolerancia. Pero también hay tolerancia a los opioides, a algunos anticonvulsivantes, a las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tolerancia. Pero todavía hay algo peor que la tolerancia. Es la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia, jóvenes? Es la disminución gradual del efecto de un fármaco, cuando se administra en forma continua, pero generalmente aparece en minutos, en horas. Entonces aquí los mecanismos son mucho más moleculares. Hay alteraciones moleculares en los receptores, disminución de su número, agotamiento de mediadores endógenos, aumento de la reacción metabólica del fármaco, una adaptación fisiológica que suprime los efectos del fármaco valiéndose de otras respuestas homeostáticas y la expulsión activa del fármaco del interior de las células. Esto en muchas ocasiones la taquifilaxia es algo que se puede ver en opioides, sobre todo opioides potentes, o bien con dosis de anestésicos locales. Ustedes en determinado momento han visto que van al dentista, van súper nerviosos y entonces les ponen una dosis de un anestésico local para sacarles para arreglarles ahí la caries. Y resulta que a los 20 minutos ya empiezo a tener dolor. Ok, te pongo otra dosis. Pero esta vez ya solo me duró 10 minutos. Y vuelvo a tener dolor. Y la otra vez ya solo me duró 7 minutos. Y te dice, oye, no, espérate, ya te puse 3 dosis. ¿Esto es posible? Sí. Se le llama taquifilaxia. Mediado genéticamente, mediado por estrés, hay muchas teorías, pero el fenómeno se llama taquifilaxia. Y otro, opioides. Los opioides, jóvenes, también es algo sumamente difícil porque cuando se administran en infusión para sedación o pacientes justamente con ya problemas de adicción, la primera dosis, voy a decir una burrada, con 100, tienes el efecto, pero resulta que al siguiente día necesitas 150 y al tercer día necesitas 200 y al 4 necesitas 500 y entonces son unas crisis de abstinencia sumamente difíciles para poder lograr el mismo efecto en unos cuantos días. La tolerancia se hace generalmente en semanas o meses. La taquifilaxia se hace hasta en minutos u horas. Ejemplo clásico, los anestésicos locales cuando vamos al dentista. Fenómenos contrarios a la acumulación, la tolerancia y la taquifilaxia. Pero también hay ciertos casos en los que nosotros somos intolerantes o hipersensibles al medicamento, es decir, con una respuesta muy exagerada a una dosis ordinaria del medicamento. ¿Sucede? Sí, sí sucede. Voy a decir también un absurdo, hay pacientes que a lo mejor que con 10 miligramos vamos a tener un efecto terapéutico, vamos a decir, con 10 miligramos el paciente se le quita el estreñimiento
Pero hay pacientes que con 10 miligramos no solo se le quita el estreñimiento, lo tienes con diarrea. Ajá. O de repente, pues mira, tómate este medicamento para el dolor. Con 100 miligramos a un paciente se le quita el dolor, ajá, pero otro paciente con 100 miligramos no solo se le quita el dolor, ya tiene somnolencia, ya de repente siente adormecida hasta la lengua. Vaya, son intolerancias o hipersensibilidades. Hay pacientes que requieren muy poquita dosis para tener el mismo efecto farmacológico. Así que cuando los pacientes les digan, doctor, es que a mí no me dé ese porque de plano me tumba, háganle caso. ¿Qué se puede hacer? Dar uno diferente o bien disminuir la dosis. ¿De acuerdo? Ya la experiencia clínica les va a ir diciendo qué hacer en cada caso, en cada fármaco, en cada paciente. Ajá. Así que esta variación de la respuesta farmacológica que hemos visto, la acumulación, la tolerancia, la hipersensibilidad, la taquifilaxia, ajá, obedece a alteraciones en la concentración del fármaco, ajá, al momento de llegar al receptor. ¿De qué depende? Unos absorbemos más que otros metabolizamos más de otros eliminamos más rápido que otros menos. A la variación en la concentración del ligando endógeno, es decir, unos tenemos más receptores, otros tenemos menos receptores, unos receptores nos funcionan más, otros menos. Al número de receptores también, unos tenemos menos, y a los componentes de la respuesta distal, es decir, no todos siempre vamos a generar taquicardia, no todos siempre vamos a generar siempre diuresis. Y por eso entenderán, digo, ustedes son jóvenes, ¿por qué de repente hay personas que son muy sensibles al tequila? Dales 2 tequilas y están borrachísimos. Hay personas que al vodka, hay personas que al tinto, hay personas que, no sé, al coñac, ¿no? A un pitufo, ¿no? Bueno, más de su edad, ¿no? Una licuachela, ajá, un pitufo, ajá, no sé qué otro, bueno, el que ustedes gusten y manden. Hay algunos que se ponen borrachos con licuachelas, otros con pitufo, y hay otros que se toman 10 licuachelas y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque esta variación de la respuesta farmacológica depende de cada sujeto. Así que en ocasiones, jóvenes, es frustrante la medicina. Si ustedes de repente piensan que esto es como las matemáticas de 2 más 2 siempre son 4, en medicina no. Así que por eso es que no siempre hay que seguir recetas de cocina, porque hay algo que se llama variabilidad biológica. Todos estamos compuestos de forma diferente, así como hay diferentes colores de piel, hay diferentes concentraciones de citocromo P450 en este sujeto, que en este, que en este, que en este. Y hay varias tasas de regulación o de eliminación en esta persona, que en esta, que en este, que en esta. Y hay veces que a este le toca bailar con la más fea porque tiene menos número de receptores, tiene menos eliminación, está súper flaco y este paciente con una dosis menor lo tenemos bien, bien borracho. Hay pacientes que no. Así que ningún fármaco tiene un efecto específico conocido totalmente. Siempre vamos a estar con incertidumbre de nuestras intervenciones, mis estimados doctores. ¿Cómo vamos a decir? Doctor Blastos, ¿no? O sea, no hay nada que les pueda garantizar siempre su éxito, pero sí hay cosas que les pueden aumentar la probabilidad de éxito en sus intervenciones. ¿Dudas o preguntas de esto, jóvenes? No, ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, hasta este punto hemos aprendido farmacocinética, farmacodinámica, dosis respuesta y variabilidad biológica. La farmacocinética, entonces, no, bueno, va al revés, farmacodinámica, acuérdense que es lo que le hace el fármaco al cuerpo, ¿no? Y va a depender sobre todo del receptor, tipos de receptor, etcétera. La farmacocinética, de cómo el cuerpo se va a eliminar a esto. Y a partir de aquí podemos empezar a calcular dosis, principalmente por la eliminación. Y la dosis, vamos a tener una dosis respuesta, una dosis máxima, una dosis mínima, que hay una ventana terapéutica y que va a depender de situaciones farmacocinéticas. Ajá. Y la variabilidad biológica va a obedecer a la forma en la cual una respuesta farmacológica varía en cada sujeto. ¿Y eso de qué va a depender? De cómo esté compuesto sus receptores, su cantidad de receptores, su farmacocinética, su riñón, su hígado, si está desnutrido, si está gordito, si no está gordito, si está viejito, si está joven, si es sensible, si ya es tolerante, y entonces
siempre vamos a tener incertidumbre en farmacología, pero la idea es que lo podamos hacer lo mejor posible. Para esos rayos sirve la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay dudas, vamos ahora sí a empezar con la parte más divertida, o bueno, con el preámbulo de la parte más divertida de este curso, que es aplicar o empezar a aplicar todo esto a la parte de la vida real. ¿Cuál es la parte de la vida real, jóvenes? Empezar entonces a mezclar conceptos de anatomía, bioquímica, fisiología, y vamos a empezar entonces por este tema que es recordar la neuroanatomía, algunos receptores farmacológicos del sistema nervioso central, y vamos a intentar integrarlos a casos clínicos muy sencillos para que ustedes me puedan ayudar a resolverlos de una forma rápida. Entonces, vamos a empezar algo bien rápido. La organización del sistema nervioso, jóvenes. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso va desde el cerebro hasta el último nerviecito que tengan en las extremidades, en la espalda, donde ustedes quieran. Así que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. ¿A partir de dónde es central, jóvenes? Bueno, a partir de la médula espinal para arriba. Todo lo de la médula espinal para abajo es un sistema periférico, es decir, cualquier nervio de la médula que salga de la médula espinal ya es sistema nervioso periférico. Pero si está dentro de la médula espinal o está dentro de la bóveda craneal o sale de la bóveda craneal, siempre será sistema nervioso central. ¿Ok? Otra vez, el sistema nervioso central va de la médula hacia arriba. Todo lo que salga de la médula es periférico. Todo lo que salga del sistema del cráneo, incluyendo la médula, es central. ¿De acuerdo? Entonces la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Ajá. Y los nervios periféricos que salen de la médula otra vez, forman parte del sistema nervioso periférico. Ajá. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo se compone de cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Y el tronco encefálico se compone de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Por qué es importante todo esto, jóvenes? Porque hay fármacos y receptores que van a hacer o van a tener un efecto en médula, en encéfalo, en cerebro, en cerebelo, en tronco, en protuberancia, en bulbo. En muchos de estos y nosotros vamos a poder explicarnos ciertos efectos farmacológicos. Por ejemplo, si mi fármaco va a tener un efecto principalmente en cerebro, vamos a decir que vamos a estar afectando funciones mentales superiores o movimiento. Pero si mi fármaco tiene una función o un efecto en bulbo raquídeo, vamos a estar hablando de funciones autonómicas, hablando sobre todo de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de algunas otras cosas, del tronco encefálico, bueno, el ciclo, la vigilia, el sueño, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez teniendo esto, vámonos a la parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son nervios que salen de la médula. Y aquí vamos a tener dos grandes grupos. El sistema somático. El sistema somático va a estar compuesto de nervios espinales y nervios raquídeos. Ajá. ¿Cuáles son los nervios espinales y cuáles son los nervios raquídeos? Bueno, pues son todos aquellos nerviecitos que nos van a dar la sensibilidad y el movimiento. Ajá. Entonces, la sensibilidad del movimiento nos las van a dar todos los nervios periféricos. Ajá. ¿Ok? Y estos nervios a su vez se van a anastomosar, ahorita vamos a ver, y van a formar plexos para formar el sistema autónomo. Y el sistema autónomo tenemos dos grandes divisiones del sistema autónomo, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Bueno, aquí no hay dudas. Ok, si no hay dudas, entonces el sistema nervioso periférico va a generar dos grandes divisiones, ¿no? El sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, jóvenes, siempre nos va a preparar para la lucha o la huida. O sea, o peleas o se marchó. Ajá. Entonces aquí o pelea o se marchó.
no hay más, ¿no? Y el parasimpático siempre nos va a preparar para la conservación de energía. Ajá. Y esto incluye también la parte intelectual. Ajá. Aquí es donde vamos a aprender, aquí es donde vamos a generar conocimiento, raciocinio, romanticismo. Aquí vamos a ponernos a luchar, pelear, estar atentos, jugar un partido de fútbol, muchas cosas que tienen que ver con lucha o con huida. Y estos sistemas son complementarios, no son antagónicos. No porque este active, este inactiva, sino que son complementarios. A veces uno sí y otro no. Por ejemplo, aquí miren, en el intestino delgado, como ven, tenemos una diferencia más bien simpática, pero no hay parasimpática. Vean, si no, no hay parasimpático. Ajá. O por ejemplo, podemos llegar a tener de un solo nervio simpático, afluencia en el corazón y a los pulmones. Pero parasimpático tenemos uno para el corazón y otro para los pulmones. Así que no son antagónicos, son complementarios. Ajá. El origen embriológico nos va a decir que el sistema nervioso parasimpático tiene un origen cráneo sacro y el sistema nervioso simpático va a ser un origen tóraco lumbar. Ajá. Entonces, el parasimpático va a hacer uso de nervios craneales. ¿Qué pares craneales? El 3, el 7, el 9 y el 10. 3, 7, 9 y 10. Y una parte de componentes sacros. Ajá. Es decir, solo vamos a tener una componente craneal y un componente sacro, pero el resto de la médula está libre. ¿Libre para quién? Para el sistema nervioso simpático, de la región tóraco T4, lumbar L2 en promedio. A partir de aquí van a haber nervios que van a ir a distintos órganos para hacer funciones complementarias. Ajá. Y entonces, si estos nerviecitos, vamos a irnos primero con los del sistema nervioso simpático. Estos nerviecitos, ¿de dónde vienen? Bueno, si ustedes se acuerdan, en un corte de la médula espinal vamos a tener astas posteriores, astas anteriores. Acuérdense siempre, las astas posteriores van a ser sobre todo sensitivas. Ajá. Y las astas anteriores van a ser sobre todo motoras, ¿de acuerdo? Entonces, estos componentes motores, sobre todo, de las astas anteriores, van a hacer sinapsis con la neuronita que viene arriba y de abajo de los distintos niveles para formar ganglios. Ajá. Y estos ganglios van a formar raíces nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Bueno, pues ahorita sobre todo simpáticas. Ajá. ¿Dónde vamos a encontrarlas entonces? A lo lado de la columna vertebral. Este mismo gangliecito es este mismo de aquí, y el de arriba se va a anastomosar con el de abajo y así hasta formar una cadena ganglionar llamada cadena simpática. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, estos nerviecitos que salen de la columna aquí, se van a ir a formar distintos ganglios. Ajá. Y estos ganglios, distintos plexos. Y estos plexos, ajá, van a estar anastomosados al centro, los de la derecha con los de la izquierda, y van a empezar a formar plexos, para que estos plexos estén ahora inervando órganos viscerales como el corazón, como los pulmones, como los intestinos, y vayan a tener una función, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hablamos que la división parasimpática viene de nervios craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10, y de la misma forma que el sistema nervioso simpático tiene sus plexitos, que ya vimos de dónde vienen, a nivel tóraco lumbar, el parasimpático ocupa la región sacra para hacer también sus ganglios. Entonces, el sistema nervioso simpático va a generar cadenas. Esta cadenita es la cadena simpática y va a formar ganglios. El ganglio celíaco, perdón, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, ajá, y a partir de aquí se van a ir a distintos órganos, ojo, glándulas salivales, nasales, hígado, etcétera, y la división parasimpática de igual forma, después de que sale el par craneal del el cráneo, va a generar un ganglio ciliar que está muy cerquita del órgano, muy cerquita del órgano, para ejercer su función parasimpática.
Ajá. Entonces, ¿cuáles van a ser o cómo se van a comunicar? ¿Cómo se van a comunicar estos, o cómo va a ejercer su función este sistema nervioso simpático y parasimpático? A través de neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales neurotransmisores de estos dos sistemas? Uno, acetilcolina. Dos, noradrenalina. Tres, dopamina. Obviamente hay muchos otros, pero para efectos de este curso, estos son los más frecuentes. Uno, acetilcolina. Dos, noradrenalina. Tres, dopamina. ¿Qué es lo que va a pasar? De los cuerpos neuronales, ajá, que se encuentran justamente aquí, esta es la médula espinal, aquí, vamos a tener un trayecto hacia el ganglio. Ya vimos dónde están los ganglios, ajá, y a partir de aquí al sitio efector o al órgano efector para generar un efecto biológico. Ajá, contracción, por ejemplo, del músculo, contracción de el corazón, producción de moco por las glándulas salivales, etcétera. Ajá. Entonces, el cuerpo neuronal hasta antes del ganglio va a comunicarse a través de un axón. Este axón se le va a dar nombre de axón preganglionar. Y del ganglio al sitio efector va a haber otro axón y este axón se le va a llamar axón postganglionar. O bien, vamos a decir, vaya aplicándolo más, que siempre va a haber liberación de neurotransmisores preganglionares y postganglionares. Ajá. ¿Cuál es el ganglio? Ah, pues este que vimos aquí. ¿Cuál es el ganglio? Ah, pues este que vimos aquí. Ok, ¿quieren poner nombres? Ok, ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior, ajá, ganglio esfenopalatino, ganglio submaxilar, ajá, ganglio ciliar, ganglio óptico, el ganglio que ustedes gusten y manden. Entonces, este efecto, ¿cómo lo van a ejercer? ¿Cómo se van a comunicar? Ok, pues a través de la liberación de neurotransmisores. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el bulbo raquídeo, ajá, una parte del sistema nervioso parasimpático y del bulbo raquídeo puede ir directamente hasta una terminación muscular. Vamos a ver algunos casos, pero lo más frecuente es que de el origen de, del sistema nervioso en cuestión vaya a un ganglio periférico y de aquí vayamos a el órgano efector. Por ejemplo, este simpático, 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 somático y parasimpático. ¿Y cuáles son las diferencias entre todos jóvenes? Todos inician con liberación de acetilcolina en el axón preganglionar. Acetilcolina, 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 acetilcolina y acetilcolina. Todos, repito, el axón preganglionar liberan acetilcolina, independientemente si es simpático o parasimpático. Ajá. El somático dijimos que es el que nos da movimiento. Ajá. Independientemente de que sea somático, simpático, parasimpático, el axón preganglionar siempre libera acetilcolina. ¿Ok? ¿Dónde? La diferencia está en el axón postganglionar. Ajá. Los nervios parasimpáticos, fíjense bien, liberan también acetilcolina. Ajá. Y el sistema nervioso simpático puede liberar acetilcolina, noradrenalina o dopamina. Ajá. Otra vez repito. Sistema nervioso parasimpático libera en su axón postganglionar acetilcolina. Sistema nervioso simpático, el de la lucha de la huida, puede liberar acetilcolina específicamente en glándulas sudoríparas, noradrenalina o dopamina. ¿Sí queda esta parte? Si no, les voy a hacer, perdón, voy a adelantar este. Las fibras colinérgicas liberan acetilcolina, donde siempre de forma preganglionar, independientemente que sea simpático o parasimpático. Ahorita olviden esto, hasta que no, ¿ok? Y las neuronas adrenérgicas o dopaminérgicas, ajá, van a liberar noradrenalina y dopamina postganglionar simpático, ajá, siempre, porque parasimpático siempre va a liberar acetilcolina. O en otras palabras, el parasimpático
parasimpático, bueno, se los vamos a poner aquí. El parasimpático es pura acetilcolina. Así que cualquier cosa que tenga que ver con acetilcolina postganglionar siempre será parasimpático. Casi siempre es una excepción, pero es decir, a ver, no todo lo acetilcolina es parasimpático, pero si es parasimpático siempre será acetilcolina. Ajá, es decir, el neurotransmisor de excelencia del parasimpático siempre va a ser acetilcolina. ¿De acuerdo? Ok. Y el simpático, esto, puede tener adrenalina, acetilcolina específicamente en glándulas sudoríparas y en menos proporción, dopamina. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. ¿De acuerdo? Así están constituidos en el cuerpo el sistema nervioso simpático y parasimpático. Existen algunos otros sistemas muy chiquitos, pero que son importantes, del sistema nervioso simpático en la médula suprarrenal, directamente estimula acetilcolina y va a liberar noradrenalina, ajá, y epinefrina. Ajá. Y hay un último sistema que funciona como complementario, que son los plexos mientéricos, ajá, mientéricos y submucosos de Meissner y de Auerbach, ¿no? Que estos están en el intestino. ¿Y cuál es la mayor contribución de estos? Ah, que van a tener aquí 5-HT. Y que la 5-HT también se llama serotonina. Y la serotonina es otro neurotransmisor que va a estar muy implicado en múltiples funciones y con muchos fármacos que vamos a ver. Esta serotonina va a poder ser estimulada por noradrenalina, es decir, por sistema nervioso simpático o por acetilcolina, es decir, sistema nervioso parasimpático aparente, pero no, también es simpático. Nada más que van a ser estimuladas por distintas fibras preganglionares y aquí son postganglionares, ¿de acuerdo? Entonces, la serotonina también va a ser va a tener una función muy importante en algunos casos del sistema nervioso simpático, como vamos a ver. Esa es la única excepción. El resto todo es adrena, acetilcolina y dopa para el simpático y parasimpático siempre es colinérgico. Repito, no porque sea acetilcolina va a ser específicamente del parasimpático, puede ser también simpático, pero siempre el parasimpático siempre será acetilcolina. ¿Dudas de eso? ¿No? Creo que no, doctor. Ok, entonces, empieza lo bueno, jóvenes. ¿Dónde vamos a poder o cómo vamos a poder tener un efecto farmacológico teniendo este conocimiento de neurotransmisores? Ah, bueno, yo puedo inventar un fármaco que modifique la síntesis de estos neurotransmisores, que modifiquen la forma en la que se almacenan, la forma en la que se liberan. ¿Qué tan rápido puedo yo hacer que este fármaco se elimine o al revés, que perdure? Y uniéndome directamente al receptor del fármaco. Así que, digo, del neurotransmisor. Así que yo puedo tener efectos en distintos sitios de un neurotransmisor. Vamos a poner el ejemplo aquí de un simpático y un parasimpático. Primero con la acetilcolina. Esta hablando de acetilcolina, prácticamente estamos hablando del sistema nervioso parasimpático. Fíjense bien. La acetilcolina, si ustedes se acuerdan, bueno, viene de la unión de la acetilcoenzima y la colina, forman acetilcolina. La acetilcolina se almacena en una vesícula y después de una despolarización sale a la membrana sináptica, hace su efecto en receptores colinérgicos y a través de la acetilcolinesterasa que está aquí, se metaboliza. Una vez que se metaboliza, la acetilcolina regresa, de aquí regresa la colina y se vuelve a combinar con coenzima, ¿no? Bueno, ok, esa es una parte. Ahora, ¿dónde podemos tener sitios de acción farmacológica? En el transporte de la colina, es decir, hay fármacos semicolinas que ya no se utilizan, que impedían el transporte de la acetilcolina. Entonces, al impedir el transporte de la colina derivado de su metabolismo acá, impedía que hubiera sustrato para la acetilcoenzima sintasa y entonces no se formaba, transferasa, perdón, no se formaba acetilcolina. Ajá. ¿Dónde también lo podíamos hacer? Ah, bueno, pues
en la liberación de la acetilcolina. Entonces, en la liberación de la acetilcolina, ajá, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener fármacos, ajá, como el besamicol, ¿no? Que impedían se, eh, que se vacuolizara, ¿no? ¿Cómo se le llama? Que se encapsulara, y por lo tanto la acetilcolina libre no puede fusionarse en la membrana y no se puede eliminar. Ajá. Y la otra es en la recaptura de acetilcolina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la recaptura de acetilcolina yo voy a hacer, por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? Hace justamente que ciertos receptores impidan, ajá, o se sense como que hay mucha acetilcolina aquí, entonces no se libera más, por lo tanto el músculo no se contrae, y al no contraerse el músculo, ¿qué va a suceder? Pues entonces yo voy a tener disminución de mis arrugas, ajá, y el efecto es prácticamente irreversible. Entonces yo puedo empezar a tener varios efectos aquí en distintos puntos, como un mecanismo de acción farmacológica, ¿de acuerdo? Bueno, de todos estos medicamentos, lo único que se utiliza actualmente es la toxina botulínica, ¿de acuerdo? Ok, vamos al sistema nervioso simpático. Si ustedes van adelantando un poquito, la adrenalina es el principal neurotransmisor del simpático, adrenalina principal, y entonces vamos a tener que, ¿de dónde viene la adrenalina? Bueno, viene de la tirosina, un aminoácido, se convierte al L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Este es el camino que sigue. Ajá, entonces la tirosina entra a la membrana presináptica, y a través de la tirosina hidroxilasa, junto con el sustrato que es dopa, vamos a formar dopamina, ¿de acuerdo? La dopamina, a través de otra enzima, la va a convertir en noradrenalina y la va a meter en una vacuola, ¿de acuerdo? La vacuola, o una cápsula más bien, va a hacer también que se libere al espacio sináptico, va a generar su efecto biológico en receptores, y a su vez va a ser recapturada de nuevo, para poder volver solamente una parte, ajá, y la otra se va a eliminar por completo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde puedo yo tener efectos farmacológicos? Uno, la metirosina, ¿no? Inhibe la tirosina hidroxilasa, entonces impide el paso de dopa-dopamina. Ajá. Otro, inhibe la recaptura de noradrenalina. Entonces, como inhibe la recaptura, es decir, como ya no se vuelve a meter a la célula, la noradrenalina está mucho tiempo en el espacio sináptico, y entonces siempre se está estimulando la terminación postsináptica. Acá, ejemplos, la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. La cocaína y los antidepresivos tricíclicos es un inhibidor, son inhibidores de la recaptura de noradrenalina. O sea, después de que se liberó aquí, esta se recaptura. Al inhibir la recaptura, se mantiene mucho tiempo aquí, y entonces se estimula mucho la célula postsináptica. Y por lo tanto, como dicen, te da para arriba. Bueno, así los antidepresivos y así la cocaína. Entonces son ejemplos de cómo el sistema nervioso central va a tener distintos sitios donde le podemos pegar para tener cierto efecto biológico que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? Entonces, ay, perdón, le voy a quitar esto. Me adelanté. Los sitios de acción farmacológica pueden ser varios, ajá, en en este momento. Estos ya no se utilizan, pero por ejemplo las anfetaminas, esto lo que hacen es que liberan, la efedrina y las anfetaminas hacen que se libere mucho más rápido la adrenalina previamente sintetizada, la noradrenalina, y por lo tanto el efecto va a ser también estimulante. ¿De acuerdo? Entonces, son puntos donde nosotros podemos tener efectos farmacológicos. ¿De acuerdo? Otros puntos, como decíamos, inhibir o aumentar el metabolismo. Dijimos que la noradrenalina, ajá, se puede metabolizar por dos principales enzimas, la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Entonces yo voy a poder tener fármacos que van a inhibir la monoaminoxidasa o la catecolmetiltransferasa, y voy a tener un aumento de las concentraciones de noradrenalina. Ajá. Entonces, igual sucede, lo puedo hacer para que me aumente las concentraciones de dopamina, inhibir la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. Lo mismo sucede para la adrenalina. Entonces, yo puedo hacer que estas enzimas no funcionen, por lo tanto, estos fármacos, estos neurotransmisores no se eliminan, y voy a tener un efecto biológico. ¿De acuerdo? Entonces, una vez entendido esto, jóvenes, nos tomamos una pausa de 15 segundos. La garganta se me reseca. Una vez entendido esto, vamos a empezar a conocer, perdón,
¿Cuáles son los receptores, del sistema nervioso autónomo por los cuales vamos a empezar a ver efectos farmacológicos? ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los receptores colinérgicos. ¿Qué dijimos que eran los receptores colinérgicos? Prácticamente de acetilcolina. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente del sistema nervioso parasimpático. Y los adrenérgicos, nombrados así de forma genérica, vamos a estar hablando del sistema nervioso simpático, porque son de adrenalina, adrenérgicos o colinérgicos de acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, los receptores colinérgicos se van a dividir en dos grandes grupos, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Por qué? Porque cuando se descubrieron, los muscarínicos fueron estimulados por muscarina y los nicotínicos pues, por nicotina, ¿de acuerdo? Y los adrenérgicos se van a dividir principalmente en tres, en alfa, en beta y en dopa o dopamínicos. Otra vez, los colinérgicos vamos a tener dos divisiones, muscarínicos y nicotínicos. Y los adrenérgicos, alfa, beta y dopa. A, B, D. Y aquí colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. ¿De acuerdo? Hay otros receptores que forman parte del sistema nervioso autónomo que no siempre vamos a tocar, pero que pues, los menciona el libro, entre ellos receptores de óxido nítrico, sustancia P, serotonina, si lo tomamos, que están a nivel intestinal, junto con el péptido intestinal vasoactivo. Nos vamos a tocar algunos medicamentos, sobre todo los fármacos que actúan en receptores de serotonina en su momento. Ahorita nos vamos a enfocar a estos y a estos de acá. ¿Listos? Muy bien. Sistema nervioso simpático dijimos entonces, y sistema nervioso parasimpático. Independientemente de cuál sea, las fibras preganglionares, que son cortitas, en el simpático y largas en el parasimpático, todas generan acetilcolina. Pero a partir de aquí el simpático dijimos que va a liberar noradrenalina. ¿En qué receptores? Alfa y beta. Y el parasimpático va a liberar sobre todo acetilcolina. ¿En qué receptores? Muscarínicos y nicotínicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde hay receptores nicotínicos? En las fibras, en el relevo de las fibras preganglionares con los postganglionares, todos son nicotínicos. Repito, déjenme quitar mis rayones. Repito, los receptores que existen entre la fibra preganglionar y postganglionar, independientemente que sean simpático y parasimpático, ambos son nicotínicos. ¿Por qué? Porque responden a acetilcolina. Así que habrá algunos medicamentos, jóvenes, esto lo menciono así, porque habrá algunos medicamentos que ustedes digan, oye, no manches, o sea, está estimulando parasimpático, pero en lugar de desacelerarme el corazón, me lo está acelerando. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que los receptores nicotínicos pueden existir de forma indistinta entre simpático y parasimpático cuando existe la concepción de que antes de, o más bien, entre la neurona pre y postganglionar hay un relevo nicotínico. Esto lo vamos a ver después con un poquito más de calma, pero es muy importante recordarlo. Y a partir de acá, no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar las funciones? Tristemente, jóvenes, esto tiene que ser de memoria. No hay otra forma de aprenderlo. Digo, les voy a dar algunos tips para que se los aprendan, pero no hay otra forma de aprendérselo. Receptores colinérgicos, es decir, estamos hablando de sistema nervioso parasimpático. Dijimos que tenía dos, muscarínicos y nicotínicos, ¿ok? Nicotínicos y muscarínicos, ¿de acuerdo? Ok, los muscarínicos. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, y nicotínicos hay 2 de cada uno, un N1, NM, N2 y NN, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahorita de estos. Muscarínicos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los receptores muscarínicos más importantes? Bueno, prácticamente todos, pero si se los quiere aprender con un poquito más de intensidad, del 1 al 3, ¿de acuerdo? Receptor muscarínico 1, ¿dónde está? Sistema nervioso central. 2, corazón. 3, músculo liso. Y 4 y 5 también sistema nervioso central.
Por eso les digo, o sea, pues si aprenden esto, los otros dos ya salen por descarte. M1, sistema nervioso central. Véanlo así, como a mi cerebro, ¿no? Bueno, este es un cerebro. 1, 2, va a bajar más. ¿A dónde? A mi cora. 2, 3, va a bajar más. ¿Dónde? Al músculo liso. Ajá. Entonces, 1, 2 y 3. El 4 y el 5 se van para acá. Ajá, 4 y 5. Ahora, ¿qué hacen cada uno de estos? Receptor muscarínico. Se encuentran neuronas, sistema nervioso central, postganglionares, bueno, vamos a ponerlo aquí. Y estos están unidos a, o su mecanismo de acción va a través de la formación de diacilglicerol, ajá, y trifosfato inositol. Y van a incrementar el calcio intracelular. Es decir, al incrementar el calcio intracelular, ¿qué tipo de fenómeno vamos a tener? Despolarización. Entonces, la despolarización me va a decir que el receptor M1 prácticamente va a ser activador. Al incremento de calcio intracelular, el incremento de calcio, acuérdense que el calcio es un catión, va a aumentar la probabilidad de que el sistema se despolarice. Ajá. 2. M2 dijimos que estaba en el corazón. Apertura de conductos de potasio e inhibe de la L-ciclasa. Pregunta, si yo a la célula le abro sus conductos de potasio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se activa o se inhibe? Se inhibe. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser el fenómeno del corazón? Inhibitorio. Así de sencillo. 3. Similar al ligando del receptor M1. M1 incrementó el calcio, por lo tanto va a ser activador. Es decir, el M3, glándulas exócrinas, vasos, músculo liso, ¿qué va a hacer? Las va a contraer, es decir, me va a aumentar las secreciones ganglionares. Ajá. M4 y M5, sistema nervioso central, el M4, vasos del endotelio M5, y el mecanismo va a ser similar al receptor M2. El M2 dijimos que es inhibidor. Y el M5, similar al receptor M1, es decir, es activador. Ajá. Entonces, si se fijan, va más, menos, más, menos, más. Ajá. Otra vez, más, menos, más, menos, más. Ajá. Entonces, el 4 se encuentra en el sistema nervioso central, probablemente en las terminaciones del vago. El vago siempre que hace, inhibe todo. El vago, por eso el reflejo vagal hace que te desmayes, que el corazón vaya para abajo. Y el M5 está en el endotelio, en los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Va a ser vasoconstrictor, va a aumentar la función. Entonces, repetimos otra vez. Muscarínicos, otra vez. M1, corazoncito. Digo, sistema nervioso central. M2, corazón. M3, músculo liso. 4 y 5, sistema nervioso central. Primero, si quieren así hasta por parte visual. Primero dijimos que era activador. Segundo, inhibidor. Tercero, activador. Cuarto, inhibidor. Quinto, activador. ¿Sí o no? Iba. 1, 1, 1. Por lo tanto, el activador aumenta calcio y libera potasio. Calcio, potasio, calcio. Entonces, al músculo del sistema nervioso central que le va a pasar, digo, al M1 que va a pasar, lo va a activar. El 2 al corazón lo va a bradicardizar y le va a hacer cosas tranquilas. El 3, músculo liso, dijimos glándulas, las va a comprimir y va a hacer que las glandulitas salgan. El 4 dijimos que es el vago, por lo tanto va a disminuir las funciones en términos generales. Y el 5, músculo liso endotelio, también va a ser activador. ¿Ah? Rápido, ¿vieron? ¿Sí queda o no queda? ¿O me regreso? ¿Sí queda? Sí, sí queda, doctor. Ok, receptores nicotínicos. NM y NN, o N1 o N2, como quieran. El NM está en la unión neuromuscular. Siempre nos va a servir para la contracción muscular, pero es somático, es decir, es voluntario. Voy a enseñar acá. ¿Dónde está? No, ya me perdí. Bueno, a ver, pero está en... No, ya me pasé. Bueno, está en la unión neuromuscular. No está aquí.
para el control voluntario, es decir, cualquier músculo que ustedes contraigan va a tener receptores nicotínicos. Por eso la M es de músculo. Ajá. Receptor NM, ajá, músculo. Y en fibras, no, perdón, es el otro, es el de abajo. NM, placas terminales neuromusculares del músculo esquelético. Ajá, por lo tanto es voluntario. Y el NN en todos los ganglios autonómicos, médula adrenal, y generalmente va a tener una función de despolarización, porque apertura de conductos de sodio, ajá, y potasio. Y también acá los NM van a ser despolarización. Entonces estos dos son despolarizantes, los dos son positivos. Ajá. Solo que el M es de placa muscular, músculo esquelético, y N es de ganglios, ajá, y terminaciones colinérgicas, sin problema. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿No? Ok, receptores nicotínicos y muscarínicos listos. Ahora bien, ¿para qué rayos sirven entonces? ¿Ok? Aquí se los ordenaron de forma diferente. Vamos a intentar entenderlos de la forma en la que los aprendimos. M1 dijimos que era potencializador, ¿no? Y estaba en sistema nervioso central. Entonces el NM1 aumenta la función cognitiva, sistema nervioso parasimpático. ¿Qué quiere decir? Que las funciones cognitivas jóvenes están mediadas por receptores o aumentan con el sistema nervioso parasimpático. Es decir, su aprendizaje, sus situaciones de mucho razonamiento, se echan a andar el parasimpático. Así que ustedes van a aprender medicina y lo que ustedes gusten, tranquilos, relajados. Es una tontería, es un mito eso de que yo funciono bajo estrés y con los exámenes ahorita le echo una leída rápida y en 2 días me aprendo todo lo del semestre. Solo van a memorizar y no van a aprender. Las funciones cognitivas superiores las echa a andar el parasimpático, jóvenes. Así que si ustedes no se ponen a estudiar en momentos de tranquilidad, no van a aprender. El grande problema en estas nuevas generaciones es que ya quieren todo rápido, ajá, fácil, resumido y en videos cortos de 15 segundos como TikTok. Por eso sus capacidades cognitivas nomás no jalan, porque medicina y muchas otras cosas se requiere mucha tranquilidad y estarle macheteando 1 y 2 y 3 horas y 4 días y 5 días. Jóvenes, yo tiene 10 años que salí de la especialidad y sigo estudiando. Ajá. Entonces, de repente, ustedes quieren tomar el curso del doctor Rosas y aprender farma en 10 sesiones, no va a suceder, pero les felicito porque están dando algo más de ustedes para echar a andar su parasimpático y aprender. M1. Ajá. M2, jóvenes. Para aprender negativo, ustedes no necesitan tener el corazón así como cuando están ya con los exámenes en puerta y que no tienen ni idea de qué van a hacer y están nerviosos y les sudan las manos y no duermen y boca seca. No, están con bradicardia, están con disminución de la contractilidad, porque aquí es conservación de energía y aumento del raciocinio. Imagínense, todos los filósofos, su parasimpático estaba al 1000, no es el simpático, no es el de las emociones. Y por eso que también es que la ansiedad no nos deja estudiar, porque este tipo de receptores tienen que estar tranquilos, tiene que predominar el parasimpático para que ustedes aprendan. Si tienen ansiedad, pues obviamente no van a poder aprender. Entonces el parasimpático, como es conservación de energía, no quiero mi corazón latiendo mucho, lo quiero tranquilo. ¿De acuerdo? Luego el M3 que dijimos, positivo. ¿Dónde estaba el M3? Músculo liso. Entonces el músculo liso va a aumentar su contracción y por lo tanto este está en músculo liso gastrointestinal y glandular. ¿Qué va a hacer con este, jóvenes? Va a contraerse el músculo liso intestinal y por lo tanto vamos a mejorar la digestión. Ajá, porque al contraerse el músculo liso intestinal, la digestión aumenta. Ajá, pero disminuye el tono de esfínteres. ¿Por qué?
Pues porque el contenido intestinal necesita salir. Imagínense que de repente ustedes tengan una contracción importante intestinal y su esfínter cerrado. Es como el cólico cuando ya quieren llegar al baño y eso sería el efecto. La verdad es que no. Aquí al revés. El intestino aumenta su peristalsis, pero los esfínteres se abren. Obviamente se aumentan las secreciones para mejorar la digestión y hay vasodilatación para que la sangre llegue a los intestinos y forme o genere una buena mecánica de absorción de nutrientes. Ajá. Entonces, por eso es que vamos a tener mucho mejor digestión cuando estamos tranquilos. Y por eso es que también tenemos mala digestión con ansiedad que el sistema nervioso simpático está echándose a andar. O sea, el simpático es bueno, jóvenes, pero activado mucho tiempo es muy malo. Por eso la ansiedad es muy mala y por eso es que hay que cultivar más el parasimpático que el simpático. O sea, no todas las emociones bonitas, fuera de todo, nos van a ayudar, ¿no? Por eso TikTok nos tiene ahí, porque son emociones chiquitas, cortas, rápidas y no van a aprender nada, su función cognitiva está cegada, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos, M1, ganglios, aumenta función cognitiva, sistema nervioso central, M2, depresor, ¿de dónde? Del corazón, radical, disminución de la contractilidad. M3, estimulante, ¿de dónde? Tracto gastrointestinal, músculo liso, aumenta peristalsis, disminuye esfínteres, aumenta secreciones y genera vasodilatación para que la sangre llegue ahí y mejore la digestión. ¿De acuerdo? Y los NM, nicotínicos, ahora ya dijimos, placa neuromuscular, ¿qué va a pasar? Buena función muscular, ajá, y NN, ganglios autónomos y médula renal. ¿Pero cuáles son esos ganglios? Estos jóvenes, estos de aquí. Por lo tanto, el tabaco que tiene nicotina me puede aumentar el tono simpático, que como vamos a ver, me va a aumentar la frecuencia cardíaca, me va a aumentar la presión arterial, pero en teoría, con un cigarrito de más, relajan, sienten placer, mejora la función intestinal, por lo tanto, pudiera ser real que con un cigarrito es el mejor del baño, así es. Vamos a hablarlo en su momento. ¿De acuerdo? ¿Dudas de receptores colinérgicos? ¿No? ¿No hay No, dudas? doctor. Ok, perfecto. Vamos a los primeros adrenérgicos, los alfa, y los vamos a dejar en los alfa ahorita, ¿de acuerdo? Son las 6:09, ok, 5 minutos más y nos vamos como siempre. Receptores alfa. Dijimos que a los adrenérgicos tenían adrenérgicos, o sea, de adrenalina. Somos los A de alfa, los beta y los dopa, ¿de acuerdo? Alfa 1 se dividen y en alfa 2. Alfa 1, jóvenes, ¿dónde están los alfa 1? Vasos sanguíneos, útero, ojos e hígado. Alfa 2, páncreas, plaquetas y vías analgésicas descendentes. Fíjense bien. Vamos a analizar primero estos. Alfa 1, formación de trifosfato, inositol y acilglicerol e incremento del calcio intracelular. Por lo tanto, los alfa 1 son estimulantes. Ajá. Inhibición de la adenilciclasa y disminución del AMP cíclico. Por lo tanto, estos van a ser inhibidores. Volvemos a lo mismo. Positivo y negativo, ¿vale? Positivo. Positivo en los vasos sanguíneos. ¿Qué va a ser la acción positiva? Contracción. Positivo en el útero. Contracción uterina. Positivo en los ojos. Miosis. Positivo en el hígado. Aumento de sus funciones. ¿Ok? Alfa 2, negativo en el páncreas, disminución de la función del páncreas. Negativo en las plaquetas, disminución de la acción plaquetaria y las vías analgésicas descendentes me van a disminuir el dolor. Es decir, son analgésicos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces a ver algunos. Bueno, alfa 1, vasos sanguíneos, vasoconstricción, contracción uterina. Aquí se los dije mal, es midriasis. Acuérdense que el sistema nervioso simpático sirve para la lucha y la huida. La lucha genéticamente se hacía no solo en el día, sino también en la noche, y a veces para tener una mejor visión nocturna, cazar un animal, necesitas que entre mucha luz a la pupila, entonces va a generar midriasis, pero la contracción es del músculo liso, si ustedes se acuerdan, el iris tiene un músculo liso radial. Ok, si yo este músculo liso lo contraigo, voy a hacer que
esta fibra se acorte y por lo tanto la pupila abra. Entonces va a generar midriasis. Y el hígado, aumento de las funciones. Y los alfa 2 tienen una función un poquito más compleja. Independientemente que sean alfa 1, 2A, 2B, 2C, 2C, fíjense bien. Estos son negativos o nos van a disminuir las sensaciones. Por lo tanto, me van a provocar anestesia, analgesia, simpaticolisis, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, sedación, ansiolisis, pero mejora la cognición. Es decir, el alfa 2 pareciera, jóvenes, que es como una, o sea, como que se parece al sistema nervioso parasimpático, pero no lo es un complemento. ¿Cuándo se echa a andar el sistema alfa 2? Se echa a andar cuando nosotros tenemos un buen golpe. Ejemplo, ¿vieron al partido Argentina contra, bueno, vieron que Messi le destrozaban el tobillo? ¿Por qué creen que inicialmente no nos duele el tobillo? Porque estamos ahorita en una carrera, estamos en una competencia, vamos corriendo, cuando vamos corriendo nos golpean, nos pegan y entonces tenemos una lesión ahí, pero como tenemos, dicen, como estás calientito, como tenemos la adrenalina al 100, la adrenalina echa a andar el sistema nervioso alfa 2 y me va a dar analgesia y anestesia, por eso no voy a sentir. Ajá. ¿A través de dónde me lo da? De vías analgésicas descendentes. ¿Qué rayos son las vías analgésicas descendentes? Bueno, así como tenemos, vamos a tener aquí mis dibujos bien feos, ¿no? Es una mano. Una mano le pegas y tenemos un nervio que sube hasta el sistema nervioso central y te dice, tienes dolor. Pero una vez que el sistema nervioso central percibe dolor, el sistema nervioso central va a ejercer entonces ahora una función de compensación con una vía analgésica descendente que va a impedir que tú tengas mucho dolor. Esas vías analgésicas descendentes están dependiendo de adrenalina. ¿A través de qué receptores? Alfa 2. Por lo tanto, me van a provocar analgesia, anestesia, y todo lo calentito que yo estaba me va a intentar decir, oye, no, espérate, ya te lesionaste, ya bájale, por lo tanto te voy a bajar tu frecuencia, tu tensión arterial, voy a hacer que te tranquilices, voy a hacer que se te quite la ansiedad y voy a hacer que aumente tu cognición para que te des cuenta que te estás haciendo daño. Ajá. En este caso, pues Messi no tuvo que darse cuenta, su entrenador lo sacó, ¿no? O el médico lo vio y dijo, no, ya te destrozaron el tobillo. Pero para eso sirve. ¿Sí queda? ¿Para qué sirve el alfa 2? Sí, doctor. Porque luego se los vuelvo a preguntar y neta que se van. Para eso sirve el alfa 2. ¿De acuerdo? Ok, ¿lo vamos a dejar en el alfa o nos tomamos 4 minutos para el beta? Ustedes díganme. 5, 4, 3, 2. Ok, lo tomaré como que lo vamos a dejar en el alfa. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Ajá. La verdad es que nos falta poquito para terminarla, pero la vamos a dejar por situaciones de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar la grabación. Y vamos a continuar el día de mañana con fármacos adrenérgicos. Ajá. Y vamos a continuar con la parte de